tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Qué gusto me da saludarlos en este periodo ya pues vacacional, en estas fiestas decembrinas, como cada año. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un recuento de lo bueno, lo malo y lo feo que pues trajo el 2020. Y para ello, pues en una edición especial del Timbre tenemos a nuestros invitados de cada programa. El día de hoy, bueno, pues están casi la mayoría. Saludo con mucho gusto a Surya Palacios. ¿Cómo estás, Surya? Hola, ¿qué tal? Encantada. Feliz día para todos. Igualmente para ti, qué gusto saludarte. Ale Gómez, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarlos, hoy por supuesto con muchos compañeros, así es que me da muchísimo más gusto estar en este espacio. Gracias, gracias. Marce Aceves, ¿cómo estás, Marcela? Hola, ¿qué tal? Un saludo también a todas y todos y de verdad felices fiestas y ya cerrando este 2020, casi cerrando este 2020. Casi, falta poco, falta poco. Eli Oropesa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchos saludos a todas. Un verdadero gusto compartir con todas. Ahora sí, casa llena. Casa llena, aquí estamos con mucho gusto. Héctor Romero, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Pues igualmente, un honor estar con todos ustedes y adelante. Osvaldo Monos, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenos días, saludcita desde temprano y que pues empecemos el conteo. Excelente, bienvenido. Y me falta José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás, José Ángel? Con el gusto de estar con todas, todos y no todes, porque ya dijo la RAE que no, ¿verdad, Osvaldo? Ya dijo que no, que ne. Así dijo es. Que es un barbarisme. Sí, barbarismo. Bueno, pues está bien, qué bueno. Pues me da mucho gusto saludarlos y en esta edición especial del Timbre, en lo que tendremos lo bueno, lo malo y lo feo del 2020, pues les doy la bienvenida, pero antes déjenme comentarle que en este mes de diciembre, pues resulta que el tequila es una de las bebidas que más se consumen y si tú lo vas a celebrar en tu casa en estas fiestas navideñas, recuerda que tú tomas al tequila y el tequila no te toma. De ahí que, pues te invitamos a que pues tomes con moderación, con mucho cuidado. Ya recuerda que el volante y la bebida, pues no es una buena combinación. Recuerda que nuestro organismo tarda en aproximadamente una hora y media en procesar una copa de estándar de tequila. Cuida de ti, de los tuyos y sigamos disfrutando de nuestro patrimonio nacional, que es el tequila. El regalo de México para el mundo. Más información en las redes sociales del Consejo Regulador del Tequila. Encuéntralos en Facebook, Instagram, Twitter como CR Tequila. Y es como iniciamos el día de hoy. Qué gusto me da saludarlos nuevamente a ustedes que nos han acompañado durante este año en esta edición del Timbre Online. Gracias, lo invitamos a que siga en contacto con nosotros a través de las opiniones que emite en redes sociales de cabecera. Bienvenido. Y bueno, vamos a dar inicio, ¿les parece? Hablemos entonces de lo bueno, lo malo y lo feo del 2020. ¿Qué nos trajo Marce Aceves? Mira, muchísimas gracias, Alberto. Pues bueno, cosas buenas en hay que ver la parte también positiva de todo lo que se generó en este 2020, pues también un tema muy importante que pusieron en la agenda una serie de mujeres de diferentes expresiones políticas, el tema de la paridad, por supuesto, el fallo que dio el Tribunal Electoral. Me queda claro que quedan asignaciones pendientes respecto a las gobernaturas, respecto inclusive a los bloques, como se tienen que generar, pero fue un paso importante por el tema de la paridad en el 2020. La participación política de las mujeres, no solamente en la vida económica y social. Creo que es un tema importante en el cual cerraron filas las mujeres de diferentes expresiones políticas, pero también de la sociedad civil, diferentes colectivos. Eso es una parte positiva que nos deja el 2020 para el próximo año 2021. Una parte que diríamos lamentable, pero que también manejó un mensaje de unidad, pues lamentablemente un suceso que golpeó por el tema de inseguridad con el
pues el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, pero el mensaje también de unidad y que fueron diferentes actores políticos, sociales, periodísticos, sociedad civil, que pues se mandó un mensaje importante, la unidad que debemos de tener en Jalisco, no solamente en Jalisco, la unidad que tenemos que tener todos los mexicanos. Entonces, son temas que al final de cuentas nos dejan esta reflexión para cerrar este 2020, pero también de los acontecimientos sociales tienen un gran impacto en el acontecer político y que pues al final de cuentas todas las determinaciones, decisiones, pues tendrán que verse con hoy lo que está sucediendo, un tema de salud, un tema económico, pues son temas que al final de cuentas están flagelando a Jalisco, no solamente a Jalisco, a México en general, el tema de la pandemia. Entonces, solo que dejamos a reflexión, pero un tema importante que el último que se manejó en estos días fue el tema de la unidad y yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos todos los jaliscienses y que tendremos todos los mexicanos para el próximo 2021. Excelente, gracias, Marce. Vamos con Osvaldo Monos. Osvaldo Monos, lo bueno, lo malo y lo feo de este 2020. Híjole, son temas muy delicados, ¿no? Pensar en tres opciones cuando nos ha traído este año muy atareados a los demás, pero creo que lo bueno es que sacamos la mejor parte mucha gente la vi muy creativa, ¿no? Gente muy positiva a pesar de las adversidades. Creo que si algo nos enseñó este año 2020 es que tenemos que estar preparados siempre para todo, para cualquier cosa, para cualquier momento complicado y obviamente pues tener el temple y el carácter para enfrentarlo. Lo malo fue pues que siguió, a pesar de que estábamos prácticamente confinados muchas personas, el tema de la inseguridad, que fue terrible, que siguió en ascenso y que desgraciadamente pues casi culmina en este año, pues digo casi pues porque todavía le faltan unos días, pero con una noticia que pues obviamente nos sacude en el ámbito local. Esto es en el tema del ataque hacia el exgobernador allá en Puerto Vallarta. Lo prometedor es que se va a acabar ya el 2020 y que hay gente que tiene muchas esperanzas de que el 2021 sea mejor, o al menos no tan golpeador como este que está por terminarse. Yo, en lo particular, me parece que ha sido un año de mucho aprendizaje y en el que se da la oportunidad de que este proyecto, que es el Timbre Online, se fortalezca y se haga una familia muy especial y muy diferente. Gracias, Osvaldo. Interesante. El 2020 pues ha marcado mucho la vida de muchos, la vida de todos, ha trastocado la economía, la inseguridad y muchas cosas que hemos visto. Pero también pues el comentario principal es el de ustedes. Surya Palacios, lo bueno, lo malo y lo feo de este 2020. Difícil hacer resumen, Alberto. Lo bueno, yo creo que los amparos ganados por las empresas de energías limpias en contra de la política energética del actual gobierno que privilegia la contaminación de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, la reciente jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora exige a los bancos que van a tener que pagar un interés del tenor del 6% para los cargos no reconocidos por parte de clientes cuando estos son víctimas de la delincuencia o de algún robo o pérdida de su tarjeta de débito. Los amparos también en el contexto de la pandemia que obligan a los bancos para que les lleven las tarjetas de débito a los adultos mayores que así lo requieran, que se las lleven a sus domicilios para que estos no se expongan en las sucursales bancarias. Lo malo, tuvimos demasiadas cosas malas, el mal manejo de la pandemia, obviamente, además de las cifras oficiales, se calcula que ya hay 250,000 muertos por lo menos, se trata del 25% de las personas que murieron en 11 años de lo que duró la revolución, y eso solo en 10 meses de pandemia. El nulo apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que ha dejado en el desempleo a más de 1 millón de personas y que no ha habido apoyo de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y hablando de esto, también lo malo, un presidente que no es presidente, que es candidato, que miente constantemente, que tergiversa y manipula la información solo para fines electorales. Lo feo, pues yo enunciaría 3 casos.
El caso Lozoya, de todos conocido, el caso de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, y el caso de Rosario Robles, donde se aplica la justicia con tintes machistas, donde no se le dan los privilegios que tienen las otras dos personas que también están siendo juzgadas, en específico Lozoya, y en el caso de Cienfuegos, el caso sigue abierto en Estados Unidos, a pesar de que México diga lo contrario. Pues la política también ha dado cuenta, ¿no? En este 2020. Ale Gómez, ¿qué nos dices? Pues sí, la verdad es que creo que hay mucho de qué platicar. Lo bueno, a mí me parece también que hay que destacar este año las luchas feministas. Creo que las mujeres han dado mucho de qué hablar, sobre todo en el tema de generar espacios de equidad, espacios en todos los aspectos, no solamente en el tema pues de la paridad de género que ya mencionaba Marce, que me parece por supuesto también importantísimo, pero el poder colocar a la mujer en un espacio igualitario al resto de los hombres me parece que es importantísimo, y me parece que las mujeres hemos ido ganando espacios en los diferentes rubros, y eso me parece bastante bueno. Lo malo creo que pues indiscutiblemente tiene que estar relacionado con esta pandemia que vivimos del COVID-19, que ha sido pues un golpe durísimo para no solamente nuestro país, para el mundo, pero que la manera en la que se ha manejado justamente en México pues nos ha dejado pues alrededor de 120,000 muertos por lo menos en este momento, de una cantidad impresionante de contagios, y que en estas fechas, por supuesto, van al alza en lugar de disminuirse. Una situación muy complicada que no se acaba ahora, que todavía probablemente nos dure todo el próximo año y que seguirá dándonos mucho de qué hablar, pero que es parte de la responsabilidad que todos tenemos que tener al final de cuentas, no solamente lo que hagan o dejen de hacer nuestras autoridades, sino también nosotros como personas. Y lo feo, a mí me parece que definitivamente el tema de la inseguridad, que a pesar de la pandemia que vivimos y de todas las circunstancias que vino a modificar, no se pudo ni bajar, ni disminuir, ni controlar, y que cierra de una forma terrible con el asesinato de un exgobernador en nuestro estado. Me parece que es una muestra pues de que no se ha podido luchar prácticamente, porque de ganar no hablamos, sino simplemente no se ha podido manejar la lucha contra la delincuencia organizada, contra el narcotráfico. Seguimos viendo una cantidad impresionante de personas muertas también en situaciones de hechos de violencia. Creo que eso es lo lamentable en nuestro estado, pero prácticamente en el país, que a pesar de la situación que se vive, de las circunstancias, pues seguimos con este tema de las personas pues que fallecen por culpa del crimen organizado, de la delincuencia. Definitivamente es algo que nos ha pegado, además de la pandemia, la delincuencia, ¿no? En la inseguridad, sobre todo en nuestro estado, nuestro México, que es un tema que pues las autoridades como que no han querido tomarla en serio, ¿no? Héctor Romero, lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, hablar de lo bueno es hablar de toda esa gente que tuvo que sacar un gran esfuerzo para sobrevivir en el año presente. Toda esa gente que le echó 10 veces más de ganas que muchos otros, a pesar de los políticos, y que logró sobrevivir, que ha hecho sobrevivir sus empresas, que ha mantenido a su familia. Hay mucha cosa humana que aplaudirle a toda esta gente. Lo malo, pues, son los dos virus, el virus COVID y el virus Andrés Manuel López Obrador, que uno acabó con la salud del país, el otro acabó con la economía del país. Nada más hay que recordar que en poco tiempo, de marzo a julio, se perdieron 1,117,584 empleos de la economía formal, y esto, como dice López-Gatell, hay que multiplicarlo al menos por 3.5, como los muertos, para saber la cifra real, ¿verdad? Imagínense el tema que tenemos de empleos perdidos entre economía formal e informal. O sea, estamos hablando de casi 5 millones de gentes que perdieron su empleo. Y en el curso de esto también desaparecieron 1,010,000 empresas de la economía formal. Esto, nuevamente digo, ¿cuántas más en la economía informal se perdieron? Entonces, lo feo es lo que vamos a enfrentar en 2021 con una promesa de una vacuna, como digo, AMLO, como López-Gatell. Los dos ya están usando su cubrebocas para que no se preocupe la gente, y ahora sí hacemos caso de ello.
pero pues otra vez, como dicen en mi rancho, muerto ahogado el niño, ahora sí a tapar el pozo, porque no promovieron el uso del cubrebocas desde el principio de la pandemia, que es una de las cosas más necesarias que se recomendaron por organismos internacionales. Y lo feo, insisto, pues es la economía que vamos a enfrentar. Tenemos una campaña contracíclica, se van a destinar recursos enormes del presupuesto federal para comprar votos. Ellos creen que gastando en determinados sectores se va a activar la economía, cosa falsa. Enfrentamos todavía un incremento de un salario mínimo sin productividad que muchas pymes no van a poder enfrentar, no van a poder absorber. Entonces creo que por más que podamos creer que vamos a tener un buen año 2021, pues hay que estar de la mano, hay que apoyar a los amigos, hay que apoyarnos entre todos para lograr sobrevivir el 2021 y ojalá nos llegue la vacuna por ahí de octubre o noviembre a nosotros. Interesantes los datos que aportas, Héctor, con todo esto de la economía, que ha sido también un tema muy, muy discutido, ¿no? Por parte de todos. José Ángel Gutiérrez, ¿qué nos dices? Híjole, pues trato de encontrar lo bueno y perdónenme que de repente sí me cueste trabajo. Lo bueno es que se va a acabar este 2020. Lo bueno es que algunos, que no todos, aprovecharon o aprovechamos para regresar a criterios más humanistas, regresamos a pensar en lo importante como lo puede ser la familia, la salud, por encima inclusive a veces sí de la economía, aunque va muy ligada con el tema de la salud, pero sí dejar de pensar en que todo va en torno a un tema eminentemente material y velar más bien porque nuestros seres queridos se encuentren sanos. Yo creo que esa parte tiene que ayudarnos a ser mejores y si no la aprendemos, entonces no nos sirvió para nada esta pérdida de tantas vidas, de miles, millones, ya inclusive podríamos hablar cuando concluya todo esto de la pandemia a nivel global. Lo malo, pues lo malo es que hay mucha gente que no entiende y para empezar, nuestros políticos que siguen más bien buscando o velando por sus intereses más que por los intereses de la comunidad. Y bueno, lo hemos visto inclusive hasta en la aplicación de algunos programas económicos. Sí, programas sociales en algunos casos, pero cuando se trata de velar porque las empresas sigan adelante y demás, pues creo que nuestro país se quedó mucho a deber. Yo quiero enfocarme sobre todo, si ustedes me lo permiten, a lo feo. Y en lo feo, creo que este 2020 nos está dejando una situación que nos va a cobrar mucho más grave factura el año que entra. Este fue un año, por supuesto, perdido y de pérdidas. Nos está dejando más pobres. Tras décadas de avances en la reducción del número de personas que viven con menos de $1.90 al día, la COVID-19 nos marcará el primer revés en la lucha contra la pobreza extrema en una generación. En este 2020, la COVID ha empujado a 88 millones de personas más a la pobreza extrema. En el peor de los casos podría llegarse hasta los 115 millones de personas que viven en pobreza extrema, acumulando ya casi 730 millones de personas en esta condición en el orbe. Habrá un deterioro acelerado de la economía. Ha desatado esta COVID una crisis mundial sin precedentes, crisis sanitaria mundial, que además genera un enorme costo humano y está llevando a la recesión mundial más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Se prevé que este año la economía mundial y los ingresos per cápita se contraerán y empujarán, como ya lo decíamos, a millones a la pobreza extrema. El cierre de escuelas, quiero enfocarme a este. Al menos 1.500 millones de estudiantes no han ido a la escuela durante la pandemia y los efectos en la educación podrían durar décadas. Y no solo causar pérdidas de aprendizaje, sino reducir las oportunidades económicas para esta generación de estudiantes. Y debido a esas pérdidas de aprendizaje y el aumento de las tasas de deserción, esta generación podría perder unos 10 billones de dólares en ingresos, según lo advierte el Banco Mundial, 10 billones de dólares que equivalen al 10% del Producto Interno Bruto global. Y los países quedarán aún más lejos de alcanzar los objetivos relacionados con la pobreza de aprendizaje. Esta podría aumentar hasta el 63%, que equivale a 72 millones de niños en edad de concurrir a la escuela primaria. Otro tema,
La desigualdad relacionada con Internet. Desafortunadamente, el acceso a la infraestructura y la conectividad digitales sigue estando pues sumamente limitado en los países más pobres del mundo. Si bien la cobertura mundial se ha expandido con cierta rapidez, muchos países están rezagados. A fines de 2019 mostraban tasas de penetración de servicios de Internet móvil de 20.4% frente a 62.5% registrado en países más avanzados. Y las compañeras mencionaban el tema de avances en lo que refiere a la paridad de género. Discúlpenme, también después de este 2020 vamos a ver que se amplía la brecha de género. Se ha ampliado ya durante la pandemia y podría ser peor. Hay un informe, Mujer, Empresa y Derecho, que advierte avances notables durante los últimos 50 años con relación a las oportunidades económicas de las mujeres. En 1970, solo 2 países contaban con leyes que establecían el principio de igualdad de remuneración por igual tarea. Bueno, la pandemia trajo consigo una intensificación de los riesgos para las mujeres, poniendo en peligro avances que costaron mucho esfuerzo. Esto se ve reflejado en distintos indicadores, pero rápido les mencionaría, a medida que la crisis se ha sentido, son las mujeres quienes más han perdido su empleo y sobre todo por un tema. Trabajan en sectores que se han visto más afectados por el confinamiento, como el turismo y el comercio minorista. Lamentablemente habrá más personas sin comida, según la FAO, aumentarán el número de personas desnutridas entre 83 y 132 millones en todo el mundo, y pues también habrá mayor fragilidad, conflicto, violencia. Terminamos este 2020 desde mi perspectiva en una situación terrible. Discúlpenme si me veo tan pesimista. Pues más que pesimista, realista, ¿no? Con todo lo que ha acontecido en el mundo, no solamente en México, porque esto pues ha sido una catástrofe mundial, de orden mundial, no solamente en México, aunque algunos países han sabido manejar muy bien todo la pandemia, sobre todo la parte económica, la parte política, han sabido salir adelante. Pero bueno, no es el caso de México. Eli Oropesa, lo bueno, lo malo y lo feo. Pues como ya lo dijeron todos, pero lo tengo que repetir porque es cierto, hay muchas cosas malas, hay muchas cosas que nos han afectado este 2020, pero bueno, rescatando un poco ya lo que dijeron, ¿qué es lo malo? Lo malo, México enfrenta una de las peores crisis en su historia, en el ámbito político, económico, social, sanitario, de seguridad. Yo creo que eso es lo que existe y que es una cruel realidad, la verdad. Tenemos miles de muertos por tema de COVID, niños con cáncer, lo habíamos dicho ya aquí, pero en promedio están muriendo 4 niños con cáncer al día por falta de abastecimiento de sus medicamentos. Tenemos la desaparición de fideicomisos que ayudaban a muchas personas a estar tratando de sobrellevar este tema de la pobreza y sobre todo poder acrecentar su nivel económico, ¿no? Tenemos también un tema inmensamente malo, que es el tema de la seguridad. Ya no es un tema que nada más sea de un sector, ¿no? Los narcos o nada más los de cierto grupito, ¿no? Ya todo el mundo nos sentimos inseguros en todo momento, en cualquier lugar, y es un tema que nadie quiere entender, ninguna de las instancias políticas ni de las instancias de gobierno le prestan atención a algo pues que nos carcome como sociedad, ¿no? El tejido social que está totalmente desgastado y que precisamente la inseguridad y los altos índices de violencia que tenemos pues se derivan de esto, ¿no? Lo peor, como ya también lo dijeron aquí, efectivamente, el presidente que tenemos, la calamidad de la ineptitud, la tiranía, la indiferencia, en todas sus facetas, con la que se ha dirigido a las personas, al pueblo mexicano, a cada uno de nosotros, este señor presidente nos ha demostrado lo insensible que es y que no le interesa realmente un futuro de México, no le interesa que como sociedad vayamos creciendo, ni mucho menos que vayamos a tener un crecimiento económico, educativo, social, nada, todo va para abajo. Y bueno, ya yendo un poquito más a lo estatal, pues también encontramos que
pues la falta de coordinación que ha tenido el gobierno estatal con el gobierno federal y que nos afecta también como jaliscienses. Ya lo vimos y lo hemos dicho aquí, el tema muy desagradable, la muerte, el asesinato cruel del exgobernador Aristóteles Sandoval. Con esto viene a cerrar el año de una manera en la que dices, ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Jalisco? La verdad es que es un llamado para que nuestros gobernantes de verdad pongan atención a lo que nos está doliendo a la sociedad y ya se pongan a hacer algo importante. Yo creo que esto es lo peor que nos ha pasado históricamente, ya también lo decías tú, José Ángel, con muchos datos importantes. Y bueno, lo que podremos rescatar, creo yo, pues justamente todas estas situaciones que nos dejaron, creo que el hecho de pensar, de repensarnos como sociedad, de ver qué es lo que queremos, creo que eso es lo bueno, porque la verdad es que nos vino a sacudir en todos los aspectos el tema de la pandemia, pero pues también todos los demás datos que hemos visto y lo que hemos vivido, que nos hacen reflexionar como una sociedad mexicana, que tenemos que ser responsables de estar atendiendo y viendo y señalando qué es lo que no queremos para hacer una mejor sociedad, algo que nos lleve realmente a estar, tener mucha apreciación por la otra persona, ponernos en el zapato del otro y sobre todo, pues generar sobre esto una mejor sociedad. Y con esto, hacer un bloque. Como sociedad lo tenemos el derecho y tenemos la obligación de que si nuestro país está mal por culpa de los dirigentes, entonces tenemos que hacer algo para que algo mejor suceda. Eso es lo bueno que yo creo que podemos rescatarnos como sociedad. Como ya lo han mencionado, interesante todos los puntos que han marcado, pues a partir en el mundo, bueno, desde diciembre, enero, empezó a manifestarse esta cuestión de la pandemia que vino a trastocar la vida de todos y cada uno en este planeta, que fue así que pues se suspendieron todo tipo de eventos sociales, religiosos, políticos, deportivos, que también golpearon, no hubo olimpiadas este año, que se posponen para el próximo 2021, también la cuestión deportiva impacta en la economía también, tiene que ver hace su parte y bueno, muchas cosas que quedaron también en Jalisco, están pendientes también el caso Giovanni, que ha pasado y que ha trascendido con este tema. ¿Qué nos deben? Yo les pregunto ahora, ¿qué nos deben? ¿O qué podemos aportar con respecto a cuál es la deuda que existe todavía en este 2020? ¿Podrá concretarse de aquí a que termine o seguirá siendo una deuda si es lo que se nos ofrece, ¿no? Se nos ofreció, mejor dicho, en este 2020 y no se ha cumplido. Marce. Sí, bueno, vemos una deuda social, vemos la falta también muchas veces que hemos tenido como sociedad de responsabilidad individual y una parte de esa responsabilidad colectiva. Sí, coincido en los puntos económicos que de verdad tanto gobierno, sociedad civil, la parte de la iniciativa privada, debemos de conjuntarnos. Es muy difícil de repente manejar un mensaje y generar las acciones en una realidad. El tema de salud, nos dimos cuenta que inclusive a nivel global, a nivel México, no estábamos preparados los 3 niveles de gobierno. Es un tema también de reflexión respecto a qué estamos haciendo con el presupuesto, qué estamos haciendo con el impuesto de los mexicanos. Viene un proceso electoral y que no sea parte del primer punto de la agenda, sino más bien sea realmente cómo vamos a reactivar este país y emocionalmente cómo vamos a sacar adelante a la gente. Ahorita ante esta situación de la pandemia y los encierros, hoy la gente está viviendo una situación emocional, de la psique, una serie de situaciones muy complejas. ¿Qué vamos a hacer con esa parte de la sociedad? ¿Qué vamos a hacer con las niñas, niños y adolescentes que son el futuro? ¿Qué vamos a hacer? Una parte importante, y lo comentaba José Ángel y coincido en el tema de las mujeres, que son las más golpeadas en un tema de que se están quedando sin un salario. Son muchísimas deudas, pero son deudas históricas, que hoy es el momento. El 2020 fue un momento de reflexión y de acción, y el 2021 es de aplicar realmente esas acciones. Entonces, por todos lados, por donde le miremos, yo creo que estos días hay que repensar en lo individual para poder aportar en la colectividad y principalmente a los mexicanos. ¿Qué le vamos a poner por el otro? ¿Qué vamos a coadyuvar por ayudar y ser solidarios realmente? Entre mujeres, ser solidarias. Entre mexicanos, ser solidarios. Promover y generar y apoyar esas pequeñas MIPYMES. En el tema de salud,
vamos a cuidar nuestra salud para que no se llenen los hospitales y para que no sea el mayor gasto que se ve en un presupuesto, un tema de salud. Y más allá de una política social, que pensemos más bien en políticas públicas y acciones sociales que tienen que ver con el desarrollo humano, que tienen que ver con el desarrollo mental, emocional, que tienen que ver con la salud principalmente en todos los demás aspectos que realmente cambiarán el chip de los mexicanos y tendremos que ir hacia adelante. La deuda es que en lo individual vayamos hacia la colectividad, pero realmente nos apoyemos los unos a los otros y que sea más allá de un mensaje, que sean realmente las acciones. Este año fue pues prácticamente atípico, pero fue un momento precisamente para poder pensar y repensar que hoy, este día, tenemos todos los que estamos aquí una oportunidad, estamos vivos y hay que agradecerla. Y hay algo que tenemos que hacer por los demás, por la... Las deudas y bueno, también otros puntos que quieren ustedes aportar con respecto a lo que ya comentaron. Surya, por favor. Pues nos deben muchísimo, empezando por un Estado de Derecho, empezando por el respeto a las instituciones. Este gobierno, si hay algo de lo que se ha caracterizado desde diciembre de 2018, es precisamente en eso, no respetar las instituciones, no solo jurídicas, sino todo el andamiaje incipiente, si quieres, pero que nos habíamos dado nosotros mismos los mexicanos a partir de la transición democrática. Esas instituciones que no están siendo respetadas por Andrés Manuel López Obrador y toda su administración. Nos debemos como mexicanos, independientemente de lo mal que está haciendo las cosas el gobierno, la empatía como sociedad, como comunidad, el hecho de que no tenemos un proyecto de nación, no en términos políticos, sino en términos sociológicos, así como la Constitución maneja el término nación, no como una entelequia jurídica en la que hay un territorio y están ahí los habitantes, no, como sociedad, ¿qué es lo que estamos haciendo por empatizar con nosotros mismos? Yo creo que eso también es una deuda que tenemos como ciudadanos, el volver a repensar, como decía Marcela, volver a repensarnos como sociedad, qué es lo que queremos. Bueno, es una muy buena oportunidad el 2021 para saldar o empezar a saldar esta deuda como ciudadanos en los comicios de junio del próximo año. Creo que ahí podemos también centrar nuestras expectativas y sobre todo mantenernos, ¿no? Mantener el optimismo, el trabajo de decenas de millones de mexicanos que hemos salido adelante en este año tan difícil y que a pesar de las autoridades que tenemos, seguimos siendo optimistas, seguimos siendo luchones, seguimos pensando que lo mejor que tenemos, además de la salud, es tener, quien tiene la oportunidad de tener un trabajo, tener a la familia cerca, sana, y sobre todo también pensarnos como comunidad. Si quieres, no a nivel global, dices, no puedo pensar en los 130 millones de mexicanos. Bueno, pero piensa en tu vecino, piensa en tu colonia, piensa en el municipio, piensa en que todas las acciones que hagamos van a repercutir y termina afectándonos a todos. Así es de que, como dicen los norteamericanos, haz las cosas buenas, ¿no? Do the right thing. Haz lo bueno que debes de hacer para que al final de cuentas eso repercuta en cosas positivas para toda la sociedad. Haz el bien sin mirar a quién y pues tratando de dar la mano, ¿no? Nos queda poco tiempo, quisiera escucharlos a todos. Brevemente, ¿qué nos deben, Héctor Romero? Bueno, yo coincido con Surya, el tema de la seguridad jurídica es primordial en este país y el tema de la seguridad pública. Son dos temas que no podemos obviar, como lo declaró el presidente del PRD a raíz de la muerte de Jorge Aristóteles. La política de abrazos, no balazos, fue un fracaso. Hay que actuar diferente y en el 2021 esperamos una reacción en el gobierno federal y en el gobierno estatal. No es posible que ya no podamos ni siquiera salir a la esquina cualquier ciudadano. Si la maña, perdonen la expresión, se atreve a matar a un exgobernador,
qué nos espera a los ciudadanos comunes. Ese sería lo que yo esperaría que se corrigiera en este país, además de todos los demás defectos que tenemos. Excelente, muy atinado. Osvaldo Monos, ¿qué nos deben? Pues voy a ser muy breve, nos deben un presidente, ¿sí? No tenemos. Ese es nada más lo único que puedo decir. Nos salen debiendo demasiado con eso. No tenemos instituciones, no tenemos un gobierno que sea favorable para todos y nos debe que la gran mayoría de las personas, y no quiero ser con esto peyorativo ni mucho menos, pero la gran mayoría de las personas que lo vanaglorean nos deben una disculpa por tantas cosas que nos han dicho a quienes los hemos criticado en algún momento y a veces con muy justa razón. Creo que es esto, nada más. Pues muy conciso y contundente. Gracias, Osvaldo. Ale Gómez, ¿qué nos deben? Yo coincido con mis compañeros y creo que también el hecho de lo que hemos visto en estos 2 años que lleva de administración Andrés Manuel López Obrador, pero muy sentido en este año, el hecho de estar centralizando no solamente el dinero, sino también el poder de todas las instituciones, genera un problema importante en el país en cuanto pues al acceso que pueden tener los ciudadanos a algún tipo de apoyo de los recursos, a los municipios, a los estados, para poder atender las necesidades básicas, sobre todo en este contexto de la pandemia que hemos visto tan complicado. Creo que es importante y nos debe de preocupar lo que pueda pasar más adelante con el estar centralizando y el estarse pues haciendo de todo el poder. Ya lo veíamos también cuando se aprobó de forma pues un poco polémica la consulta para los expresidentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro tema que también nos dejó pues incrédulos prácticamente con las decisiones que se habían tomado y que también le puede ir restando un poco de credibilidad a esta institución que era pues la más importante o se supone es la más importante del país, a la que nadie se le discutía, pero que parece está empezando a tener también poder el presidente en ella. Entonces pues estamos dejando de tener voces críticas, voces de contrapeso que siempre generan un equilibrio y que ya no lo vemos, ya no lo tenemos y me parece que será muy peligroso también para el próximo año que seguiremos con la pandemia, que seguiremos con estos problemas, pues ver qué tanto nos puede llegar a afectar esta situación. Gracias, buen punto el que comentas. Eli Oropesa, ¿qué nos deben? Bueno, pues a los que compraron un cachito para ganarse un avión, les deben un avión, para empezar. En segundo término, nos deben congruencia, nos deben todo lo que prometieron que iban a hacer y que era y que ahora es su responsabilidad, gobernar para todas y para todos y que estemos bien. Eso nos deben, a todas, a todos, nos deben seguridad, nos deben el crecimiento económico, nos deben empleo, nos deben la atención de las instituciones, ya lo dijeron. Y pues bueno, ya para no extenderme mucho, porque por respeto también a mis demás compañeros, me quedo con una frase que me gusta a mí mucho, dice, nuestro mundo no es peligroso porque algunos hacen cosas malas, sino porque otros no los detienen. Entonces, en esto vuelvo a insistir, somos nosotros quienes mismos nos debemos empatía, nos debemos ponernos en los pies y en los zapatos del otro y generar una mejor sociedad y hacer algo para que este 2021 sea diferente. Y bueno, pues para empezar, lo que tenemos que hacer es salir a votar en el proceso electoral y ver y ser muy cuidadosos por quién debemos de votar para que estas situaciones que nos han llevado a todo lo que hemos hablado no nos vuelvan a suceder, no se repitan en nuestro país. Así es, nos deben la rifa del avión, ¿verdad? Qué buen punto, excelente. Cierro contigo, José Ángel Gutiérrez, ¿qué nos deben? Nos deben y nos debemos armonía. Yo cerraría nada más con eso y también seré muy breve. Y armonía significa muchas cosas, ¿sí? Desde seguridad, tranquilidad, llevarnos bien unos con otros. Nos hemos dividido, lo refiero sobre todo en el panorama nacional. Los mexicanos estamos como nunca divididos. Estamos perdiendo inclusive la solidaridad que nos caracterizaba y lo hemos visto inclusive con algunas tragedias que se han vivido en algunas entidades del país, como ahora ya ni siquiera existe esa buena voluntad para decir, pues vamos haciendo algo por ellos, y quienes tienen la mayor responsabilidad son los que han puesto este mal ejemplo. Así que, pues cierro con esto, nos debemos armonía. Creo que las épocas invitan mucho a hablar acerca de ese término tan abstracto, así que, pues esperemos que la recuperemos. Pues esperemos que encontremos la tranquilidad cada uno de nosotros en nuestras casas. Nos deben muchas cosas todavía,
nos deben las muertes de los desaparecidos, nos deben las muertes de las personas por COVID, nos deben, híjole, tantas cosas que nos deben, y nos deben también un país sin corrupción, sin impunidad y transparencia. Pero bueno, hagamos nuestro mejor esfuerzo como ciudadanos, seamos empáticos y salgamos adelante, porque pues nadie, si no somos nosotros, nos harán salir adelante. No, el cambio no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Así es de que vamos a echarle ganas en pues ya lo que queda de este año, ¿no? De este año 2020, que ha sido muy diferente, muy atípico, pero pues vamos a hacer lo propio por cada uno de nosotros. Y bueno, pues como le comento, es diciembre, uno de los meses de mayor consumo del tequila. Si tú vas a celebrar en tu casa estas fiestas navideñas, recuerda que tú tomas el tequila no te toma a ti. Por ello, hay que beber con moderación y con conciencia. Toma en cuenta que la velocidad y el volante no son compatibles. Te invito a que pues cuides de ti y los tuyos, sigamos disfrutando de nuestro patrimonio nacional, que es el tequila, el regalo de México para el mundo. Más información en las redes sociales del Consejo Regulador del Tequila, encuéntralos en Facebook, Instagram, Twitter, como CR Tequila. Así es de que pues así es como los encuentran. Vamos pues a despedirnos en este día. Les deseo lo mejor en esta fiestas decembrinas, pásenla bien, cuídense mucho. Si van a estar en familia, tomen las medidas que se deben de realizar. Usen su cubrebocas, procuren estar en espacios abiertos y sobre todo, cuídense mucho, cuídense mucho. Les mando un abrazo a todos, Surya, Héctor, Marce, Eli, José Ángel, Ale, Osvaldo y a todos los demás compañeros del timbre que no pudieron estar hoy con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo, deseándoles siempre lo mejor y deseándoles un excelente fin de año y un excelente 2021. Cuídense. Hasta entonces. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.